Vamos a ir comenzando. Buenos días con todos. Vamos a ir comenzando nuestra conferencia del día de hoy. ¿Ok? ¿Se llega a escuchar bien? Sí, Estela. Ok, muchísimas gracias. Entonces, el día de hoy tenemos la ponencia de registro de derecho de autor, ¿ok? Con la ponente Natalie Riscos, ¿sí? Ella va a comentarnos un poco más sobre este tema. De igual manera, pueden levantar la mano en caso lo requieran, o si no, de forma más libre, poder abrir su micrófono. Sí, entonces, sin más, Natalie, puedes comenzar cuando quieras. Sí, ahorita comparto pantalla un ratito. Estela, no sé si podrías ayudarme compartiendo el archivo que te envié. Sí, claro, ahorita lo comparto. Gracias. Por favor. Listo, podrías comenzar. Gracias, Estela. Bueno, buenos días con todos. El día de hoy voy a hablar sobre los registros del derecho de autor y, bueno, cómo podemos encontrarlo en las redes, cómo podemos registrar adecuadamente cada una de nuestras obras. Siguiente PPT, por favor, Estela. Bueno, lo primero sería reconocer qué tipos de solicitud de registro de derecho de autor podemos encontrar. En primer lugar, tenemos el registro de software y base de datos. El software de base de datos es un programa que permite crear, administrar y modificar bases de datos. También se le conoce como sistema de gestión de datos. Bueno, en este caso sería necesario aclarar qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos almacenados electrónicamente que puede contener información de personas, productos, pedidos, imágenes, videos, entre otros. Luego tenemos la obra literaria. La obra literaria es una creación artística que un escritor elabora con la intención de generar un goce estético y contar una historia, utilizando un lenguaje de forma creativa y con recursos literarios. Luego tenemos lo que son los catálogos, los álbumes, las colecciones y similares. Un catálogo es una lista o registro de elementos relacionados entre sí. Puede ser de documentos, libros, objetos, personas, artículos, cursos, entre otros. En cambio, un álbum es un libro con páginas en blanco que se utiliza para guardar fotografías, sellos, autógrafos u otros objetos similares. Luego tenemos la licencia. Sí, la licencia, cesión de derechos y contrato de transferencia de derechos patrimoniales de autor. La licencia es un permiso para usar una obra, mientras que la cesión es un contrato para poder transferir los derechos de autor. Luego tenemos lo que es el fonograma.
El fonograma vendría a ser un registro de sonido en un soporte que permite su reproducción. Y por las obras audiovisuales, multimedia e imágenes en movimientos no considerados como obra. Una obra audiovisual es una creación artística que transmite un mensaje mediante imágenes asociadas con un sonido o sin sonido. Las obras audiovisuales pueden ser películas, series de televisión, videos musicales, animaciones, publicidad audiovisual, etc. En cambio, las obras multimedia son la forma de presentar creaciones de forma conjunta y simultánea mediante una aplicación informática. Estos serían los tipos de solicitudes de registro de derecho de autor que podríamos encontrar. Siguiente PPT, por favor. ¿Y dónde podemos encontrarlo y cómo podemos registrarlo? Bueno, deberíamos entrar al enlace que ven ahí, que es www.gov.p, y buscar registrar una obra en el Indecopy. Y ahí podríamos ver que nos permitirá descargar los formularios correspondientes en base a la obra que nosotros querramos registrar. Siguiente PPT, por favor, Estela. Bueno, como primero tenemos la solicitud de registro de software y base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que rellenar acá? Primero que nada, los datos del solicitante, si es una persona natural o una persona jurídica, y todos los requisitos que están, por ejemplo, el número de DNI, si utiliza pasaporte, si tiene RUC en caso de persona jurídica. Luego tenemos los datos de la obra. Tenemos que poner el título de la obra, si es que la obra se ha publicado anteriormente, si es una obra derivada, el país de origen que tiene la obra, y bueno, y el autor y el titular de la obra. Siguiente PPT, por favor, Estela. Después de esto, tenemos que colocar los datos del autor o de los autores, de ser el caso. Por ejemplo, tenemos que poner si la obra se va a publicar de forma anónima, si el seudónimo, luego colocar también todo lo que es los datos del productor o del titular, si estamos autorizando. Y por último, bueno, la correspondencia, que vendría a ser el domicilio, diferenciando la calle, el jirón, y bueno, y también colocar el correo electrónico. Siguiente PPT, por favor. Luego está el registro de un fonograma. Acá igualmente tenemos que poner los datos del solicitante, si es persona natural o persona jurídica, con todos los documentos, si es persona natural, DNI o pasaporte o carnet de extranjería, si es persona jurídica, colocar el RUC, la nacionalidad, si tenemos representante legal, el número de celular, y luego tenemos que poner los datos del fonograma. En este caso, bueno, la fecha de grabación, el lugar de publicación, el número de ejemplares, el título de la obra, y luego el pago de la tasa administrativa también. Siguiente PPT, por favor. En este caso, los datos de la obra, del fonograma, bueno, podemos colocar en este cuadrito que vemos el autor de la letra, por ejemplo, el autor de la música, si hay un arreglista, si hay un autor de letra. Aparte de ello, también tenemos que indicar los datos de los artistas, los intérpretes y ejecutantes.
Y ahí, como podemos ver, se tiene que colocar el nombre y el apellido y el tipo de documento y el número. Y como siempre, bueno, el DNI. Y aparte de esto, bueno, en el punto 6 tenemos que poner los datos del productor fonográfico o del titular de derechos. Igual también el nombre completo o la razón social, si es masculino, femenino, de ser persona natural, el número de DNI, el pasaporte, en caso de persona jurídica, el RUC. Luego tenemos que marcar igual la casilla de autorizaciones y sesiones y por último la correspondencia. Siguiente PPT, por favor. En caso de la solicitud de registros de licencia, cesión de derechos y contrato de transferencia de derechos patrimoniales de autor, bueno, lo principal que debemos indicar es, primero que nada, el solicitante. Si lo estamos haciendo a nombre de nosotros o por un tercero, y luego ingresar los datos del solicitante, como siempre. El DNI, el número de DNI, si es pasaporte, carnet de extranjería, la fecha de nacimiento, distrito, y bueno, rellenar con todos lo que nos pide el formulario. Aparte de ello, indicar los datos del acto o contrato. Bueno, en este caso, si es una licencia, si es una cesión de derechos o si es otro tipo de transferencia. Y también tenemos que señalar el objeto del acto o del contrato. Siguiente PPT, por favor, Estela. Luego tenemos la solicitud de registro de catálogos, álbumes, colecciones y similares. Aquí tenemos que indicar persona natural o jurídica, indicar todos los datos, DNI, carnet de extranjería, pasaporte, si es persona jurídica, el RUC, y luego completar con los datos del catálogo, del álbum o de la colección. Si queremos, primero que nada, el título, luego si queremos que sea inédita o que sea publicado, el lugar de la publicación, la fecha de la publicación y especificar el tipo, si es un dibujo, si es una escultura, una fotografía, si es un grabado, bueno, dependiendo de lo que nosotros querramos registrar. Siguiente PPT, por favor. Luego tenemos que indicar los datos del autor o de los autores de las obras o producciones contenidas. Tenemos que indicar, por ejemplo, si hay un solo autor, bueno, indicaremos los datos solo de un autor. En este caso, bueno, el DNI, carnet de extranjería o pasaporte. El número del documento, los nombres completos, fecha de nacimiento. Y en caso haya más de un autor, bueno, lo completaremos con los demás datos. Tienen que ser un máximo de 3 autores. Y aparte de ello, bueno, como siempre, autorizaciones y sesiones tenemos que marcar, luego la correspondencia, el domicilio, la calle, la dirección y por último el correo electrónico. Siguiente PPT, por favor. Luego tenemos la solicitud de registro de obra, audiovisual, multimedia e imágenes de movimiento no consideradas como obra. Aquí también tenemos que indicar la persona natural o la persona jurídica de ser el caso, sus datos, DNI, carnet de extranjería, pasaporte, si es persona jurídica indicar el RUC. Y aparte de ello tenemos que indicar los datos de la obra. Tenemos que indicar el título, si se ha publicado anteriormente, si es una obra derivada, bueno, cuál es el país de origen, cuáles son los términos de la obra, cuándo se ha publicado, si lo hemos publicado anteriormente, el lugar de la publicación y todo ello. Siguiente PPT, por favor. Luego tenemos los datos del autor o de los autores. En este caso, bueno, tenemos que marcar también si la obra que se publicó es en forma anónima, es un seudónimo, si se puede identificar al autor o a los autores. Y aparte de ello, bueno, indicar los datos de los autores identificados, o sea, el número de DNI, el carnet
de extranjería, pasaporte, domicilio, el país de nacimiento y todo lo demás. En cuanto a los datos del productor o del titular, tenemos que colocar, los nombres, colocar si es persona jurídica o persona natural, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento. Y bueno, aparte de ello, siempre marcar la casilla de autorizaciones y sesiones para no tener ningún problema y poder declarar todo. Y por último, la correspondencia, siempre domicilio y al último el correo electrónico. Siguiente PPT, por favor. Y como último tenemos la solicitud de registro de obra literaria. En este caso también tenemos que indicar si es persona natural, persona jurídica, indicar en caso de persona natural DNI, carnet de extranjería, pasaporte, y si es persona jurídica, indicar el RUC. Luego igual tenemos que completar con los datos de la obra, el título, si se ha publicado, si es derivada, cuándo se publicó, cuándo se terminó con la obra y todo eso. Siguiente PPT, por favor. Luego tenemos que completar con los datos del autor o de los autores, de ser el caso. Indicar igual si la obra se publicó en forma anónima, si es un seudónimo, si se puede identificar al autor o a los autores. Y rellenar, ¿no?, con todos los datos que nos pide el documento, si es DNI, carnet de extranjería o pasaporte, el país de nacimiento, la fecha de nacimiento, el distrito, y de ser el caso que haya más de un autor, bueno, indicar todos los datos. Luego tenemos los datos del editor, que en este caso tiene que ir también, y tenemos que indicar si es persona natural o persona jurídica, indicar el DNI o bueno, el RUC en caso de persona jurídica, indicar también, bueno, el país de nacimiento, la fecha de nacimiento y todo ello. Aparte, como siempre, marcar siempre la casilla de autorizaciones y sesiones para poder declarar todo de manera adecuada. Y por último, la correspondencia. Siempre el domicilio y el correo electrónico. Siguiente PPT, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder registrar correctamente la obra de la manera que he indicado? Bueno, tenemos dos formas. Podemos hacerlo digitalmente o presencialmente. De manera digital, se puede realizar pagando primero que nada al Banco de la Nación por el portal del Banco de la Nación, que es pagalo.pb. Y bueno, tenemos que diferenciar en base al código de lo que queremos registrar. Por ejemplo, para el registro de obras artísticas y obra de arte aplicado, tenemos que pagar un monto de 136,50 con un código determinado, que en este caso es el 20-307-15. Luego, si queremos registrar una obra literaria, siempre a través de la plataforma, serían 136,50. Y el código cambiaría, en este caso sería el 20-3704. Y si queremos registrar un registro, un software o un programa de ordenar, bueno, sería a través de la plataforma CEL y pagando un monto de 390 soles con 50 centavos. Con el código 20-3707. Siguiente, por favor. Ese es el primer paso, pagarlo por pagalo.pb. Y luego tenemos, bueno, si no tenemos una cuenta creada en la plataforma de servicios de línea de copy, que es el CEL, tenemos que crearnos una. Después de habernos creado, después de haber presentado el registro, tenemos que presentar la solicitud de la obra y toda la documentación requerida en la mesa de parte virtual de la plataforma. Y bueno, una vez que se haya completado el envío, se recibirá el número de expediente con el cual podremos hacerle el seguimiento al trámite.
La respuesta se recibe en un máximo de 120 días hábiles. Y bueno, si no es en ninguna observación y el registro es aprobado, la dirección nos irá a una resolución y la partida registrará en el plazo máximo de 3 días hábiles. Y bueno, se enviará una notificación correspondiente al correo que haya indicado del formulario. Y en el caso de tener un resultado negativo, o sea, de que nos deniegue el registro, se podrá presentar reembolso de reconsideración o de motivación dentro de los 15 días hábiles siguientes. Siguiente, por favor. Bueno, como dije anteriormente, también lo podemos hacer de manera presencial. ¿Y esto cómo? Bueno, primero que nada, tenemos que descargar el formulario que nos interese de lo que indiqué anteriormente y completarlo con los datos correctos. Siguiente, por favor. Luego tenemos que pagar el trámite, dependiendo del registro que querramos. Bueno, en caso de actos modificatorios, tenemos un monte de 195 soles 25 y un determinado código. En base del programa, por ejemplo, tenemos un monto de 125 con 195 y un código determinado también. En cada caso, por ejemplo, queramos registrar una obra literaria, el monto es de 195 soles. En caso queremos registrar una obra y producciones audiovisuales, tenemos el monto de 195 soles 25 y un determinado código. En caso del registro múltiple de obras o producciones, el monto vendría a ser mayor, serían 1.154 soles con 13 céntimos y un determinado código. Luego de haber pagado nuestro derecho al trámite, siguiente PPT, por favor. El tercer paso sería presentar nuestra solicitud, acercándonos a la mesa de parte directamente a la oficina de Indecopy más cercana y entregar todos los documentos que he señalado anteriormente. En este caso, bueno, el formulario junto con el comprobante de pago y bueno, la obra. Y bueno, esto más que nada ha sido una guía informativa, tanto para ustedes como para mí, para poder saber cómo podemos registrar un derecho de autor, una obra y todo ello. Y bueno, espero haber sido lo más clara posible y nada, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Natalie. Quisiéramos saber antes si alguien tendría alguna duda, alguna pregunta para realizarle a Natalie. A ver, José Luis está consultando. ¿Existe una página de búsqueda de derecho de autor? Bueno, como dije al principio, no sé si puedes regresar, Estela, a la tercera PPT, si no me equivoco. ¿Aquí? Ajá. Sí, ahí. Entrando ahí en ese enlace, o bueno, escribiendo en el buscador también cómo registrar una obra en el Indecopy, te aparecerán todos los formularios en base a lo que quieras registrar, una obra literaria, todo lo que quieras registrar como derecho de autor. Y solamente es descargar el formulario y rellenarlo. Y luego seguir los demás pasos, que sería el pago correspondiente por pagalo.p y bueno, presentar toda la documentación. Ok, gracias. No sé si habrá quedado resuelta tu duda, José Luis, nos comentas. Quisiéramos saber si es que hay alguien más que desea hacer alguna pregunta sobre este tema. Ok, quedó resuelta, me parece.
¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Me parece que no. Ah, sí, José Luis Danao. Con una obra pasada a dominio público, me parece que falta una parte. Mm, Bueno, ha colocado con una obra pasada a dominio público. Bueno, si la pregunta es solo esa, que cuando una obra pasa a dominio público, pues lo interpreto como que ¿qué pasaría cuando una obra pasa a dominio público? Si es así, bueno, hasta donde yo sé es que expiran los derechos de autor cuando una obra pasa a dominio público. Eso es el punto que yo sé. Pero creo que de esto igual se va a hablar mejor la otra semana. Como dije, lo mío es más que nada una guía informativa para saber cómo registrar los formularios, las solicitudes y todo ello. Ok, ok. Muchísimas gracias, José Luis, por tu pregunta. Si es que ya no hay más preguntas que agregar, bueno, voy procediendo a agradecerte, Natalie, por las instrucciones que nos has brindado para el registro de derecho de autor, ¿ok? Y bueno, agradecerte y agradecerles a las personas que han participado el día de hoy. Y bueno, como por tu ponencia del día de hoy, vamos a brindarte un certificado de ponente. Sí. Entonces, nada, muchísimas gracias, cuídense, tengan un bonito día y los esperamos para nuestra próxima conferencia que será en estos días. Muchísimas gracias, cuídense. Chau, chau. Gracias, Estela. Hasta luego con todos.